Buenas tardes a todos, gracias por estar presentes del otro lado de la pantalla, pero bien comunicados, con este milagro de la tecnología que nos permite vernos, estar frente a frente, tener la posibilidad de dialogar sobre algún tema específico. Bueno, lo que nos convoca hoy, ya está en el anuncio, ya ustedes lo saben, es tocar el tema de los fraudes, de los delitos económicos. Nosotros titulamos este encuentro como Crisis y Fraudes en el COVID-19. Creo que con este título intentamos de alguna manera, digamos, hacer alguna referencia a lo que son los delitos, los fraudes en épocas normales, en épocas de cierta normalidad, que la Argentina, si bien en los últimos tiempos no tiene una normalidad que se pueda definir como tal a raíz de las crisis económicas generales y las crisis de las empresas en particular. Pero lo que nos ha traído la pandemia, el coronavirus, ha agravado notablemente esta situación y bueno, las dificultades que aparecen, las reacciones que aparecen y las oportunidades para los defraudadores, proliferan de una manera significativa, aumentan y claro, encima lo hacen sin que lo vayamos percibiendo. ¿Por qué? Porque las defensas en general son bajas. Las empresas, los gobiernos, las personas en general están más preocupados, estamos más preocupados por las crisis, por las dificultades, por los problemas, y nos olvidamos un poco o no destinamos recursos para atender los posibles, delitos que se puedan estar sucediendo en el ida y vuelta, en el interín, que de cada una de las transacciones que todavía se pueden hacer a pesar, digamos, de que el momento que estamos viviendo, es bastante duro, bastante difícil. Pero vamos a ir concretamente ya a entrar en la temática. Va a integrar y formar parte de esta charla, de esta intercambio de ideas sobre estos temas, una persona que aparece en los anuncios, que es Leonardo Fariña. Creo que ustedes lo deben estar viendo. Leonardo Fariña, después me voy a referir particularmente a él, tiene una historia que muchos la conocemos a través de los medios de comunicación, tiene una trayectoria ciertamente crítica en su etapa inicial y ha hecho un clic en algún momento, ha hecho un cambio y de pronto Leonardo Fariña se dispuso a colaborar en muchos sentidos con la sociedad, con la justicia, etcétera, etcétera, y entendimos que atento a su situación procesal, que atento a su disposición personal, a su actitud, era factible convocarlo para que de alguna manera nos vierta alguna de sus experiencias, de su opinión, desde la mirada de una persona que atravesó lo que atravesó él. ¿Qué es lo que atravesó él? Bueno, todos lo sabemos, 2 años de prisión por un delito que se le imputó y actualmente, fundamentalmente, está sujeto, está sometido a un juicio oral por la famosa causa de la ruta del dinero TAA, ¿no es cierto? Así que es una causa que ya está en juicio oral y al estar en juicio oral y en un grado bastante avanzado, en este momento suspendido por las razones que son de orden público, ya va a retomar, pero lo cierto es que esta causa no le falta mucho para que concluya. Se están realizando en estos momentos los alegatos de las partes, y una vez que todos los alegatos terminen, el tribunal se tomará algún tiempo, o primero darán el veredicto de esta causa y luego la sentencia final. Bueno, vamos a la temática. Crisis y fraudes en el COVID-19.
Hoy el mundo, la Argentina, está sometida a una gravísima situación de crisis. Se estima que pueden alcanzar los 300 millones de personas que pierdan sus empleos, sus trabajos en todo el mundo. Esto es una barbaridad, realmente es una catástrofe, es algo que excede, por supuesto, a todo cálculo previo, es decir, las consecuencias que ya está dejando y cuyo fin desconocemos ya son sumamente significativas. Muchísima gente se quedará sin sus trabajos, sin sus comercios. Habrá empresas pequeñas, medianas y grandes también que quebrarán. Y uno dice, bueno, pero ¿cuáles? ¿Algunas? ¿Todas? Y bueno, uno piensa que en principio aquellas empresas cuyas actividades tienen más relación, más vinculación con este tipo de actividades que hoy siguen en funcionamiento a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, qué sé yo, como puede ser una entidad médica, una institución, o un supermercado, o sea, gente que atienda cuestiones básicas, elementales o esenciales, como se llama en la legislación, bueno, que esas sufrirán, por supuesto, menos. Sí, en principio es real, es verdad, pero lo cierto también es que la gente está consumiendo menos en general. Está consumiendo menos alimentos, está consumiendo menos medicamentos, está yendo menos a los médicos. Está yendo menos a los médicos porque la gente un poco, nosotros no tenemos tanta tranquilidad, tanta seguridad y vamos de alguna forma, digamos, dejando de lado algún tipo de atenciones que tenemos previstas, es decir, la estamos, digamos, como quien dice, pateando para más adelante. Lo cierto es que hoy estaba escuchando algo con lo cual me sorprendí, me pareció tremendo. La Fundación Favaloro, que creo que todo el mundo, todos lo conocemos, la calidad y la importancia de esta institución, ha visto reducida sus prestaciones médicas de entre un 50 y un 70%. Esto le significa un perjuicio enorme a la fundación a punto tal que se han visto obligados a resolver o a disponer una reestructuración de la fundación con cierres de algunos de las entidades que tiene diseminadas por distintos sitios, en distintos domicilios. Y esto es impensable, ¿no? En otro momento, todo lo contrario, una institución de esta naturaleza, la importancia de las funciones que cumple. Bueno, lo cierto es que a pesar de referirse a algo esencial como es la medicina y en particular toda la temática cardiológica y las anexas a la cardiología, bueno, vean ustedes que están teniendo que tomar medidas antes de que las medidas terminen con la economía de la fundación. Es decir, ellos no quieren llegar a una situación de crisis que los lleve a desaparecer o tener que tomar medidas más drásticas todavía, entonces se están anticipando. Pero bueno, avanzamos un poquito. Ya en épocas normales, digamos, no en estos tiempos, sino, digamos, del año 2019 para atrás, año tras año, y esto en función a datos estadísticos reunidos por una entidad que se llama Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, que es una entidad de alcance internacional, mundial, que está radicada fundamentalmente en Estados Unidos, pero que tiene miembros en todo el mundo y tiene más de 80.000 expertos de investigación en investigaciones de fraudes y delitos económicos, incluso integrantes de las fuerzas de seguridad, de todos los organismos de investigación que se nos ocurra de todos los países, integran o integramos esta entidad. Bueno, lo cierto es que los datos que se vienen reiterando año tras año en función a encuestas que ellos realizan, y ahora les voy a decir de qué forma la realizan, están dando que de los ingresos brutos que reciben las organizaciones privadas, públicas, las empresas, aquellos que tienen ingresos provenientes de clientes o de personas
que compran o a las que le venden, bueno, se calcula en promedio que entre un 5 o un 6% de esos ingresos brutos se pierden por la vía del fraude, por la comisión de delito. Claro, esto es en promedio. Habrán algunas empresas que perderán más o bastante más y otras menos, pero en promedio es eso. Y esto, el último dato, que corresponde a una encuesta que se cerró en este año, a principios de este año 2020, resulta ser que entre 2.504 casos reales de fraudes que fueron informados por sus socios, por especialistas en la temática, correspondientes a 125 países diferentes, es decir, esto abarca un espectro bastante significativo, bueno, se llegó a ese dato, que el 5% de pérdidas se ha dado en el último año, o en los últimos 2 años, porque es bianual esta encuesta. Que la pérdida por cada uno de estos casos analizados y vistos, que se toman como indicadores, son 2.500 casos, ha sido de 1.500.000, ellos los datos los sacan en dólares, 1.509.000 dólares por cada uno, pérdida. Estamos hablando de empresas encuestadas e información brindada por los especialistas. O sea, son datos muy importantes, muy significativos. Ahora, ¿qué queremos decirles y mostrarles, señores, esto que ya es gravoso, que es significativo en épocas normales? En épocas como las actuales que estamos viviendo, todavía se acentúan, se pronuncian, van mucho más allá, que se hacen mucho más significativas porque los defraudadores, la gente que está atenta a cualquier descuido de cualquier naturaleza para apoderarse de lo ajeno, bueno, en épocas como estas, en donde la gente se descuida, en donde, como dijimos antes, las empresas no están tan aferradas a los controles, de pronto, ante la necesidad, la desesperación del momento, estos valores se multiplican. Pero antes de entrar, digamos, a casos ya un poco más específicos, hablemos de un caso que se ha dado antes de que esta crisis del coronavirus se iniciara, algo que apareció con mucha fuerza ya el año pasado, el año 2019, incluso la segunda mitad del 2019 tomó mucha fuerza. Resulta ser que una empresa china llamada Luckin con CK, Luckin, creció abruptamente en pocos meses de una manera increíble. ¿Cuál es la actividad de esta empresa? Bueno, parece medio hasta raro, ¿no?, decirlo o escucharlo. Es una empresa que se dedica a la atención del público suministrando o teniendo locales de cafeterías. Cafeterías, algo muy parecido a lo que son los Starbucks, que todo el mundo conoce, que conocemos, pero resulta ser que esta empresa en pocos meses, solamente en China, ha instalado 4.500 cafeterías en China, con una actividad muy agresiva, de, por supuesto, brindar toda clase de ofertas como para que la gente opte por ir a comprar su café o pedir su café allí en esta empresa Luckin, con entregas a domicilio, con un montón de beneficios para todos los clientes, cosa de ir fidelizándolos, y resulta ser que de esta manera logró desplazar en muy gran medida de la actividad, de la especialidad, a Starbucks. Starbucks que por supuesto se siguió manejando con sus principios y formatos de toda la vida, con los costos normales. Pero resulta ser que esta empresa, con una actividad muy aguerrida, ha bajado tanto los precios que ha hecho ventas por debajo de los mismos costos, parecía imposible las ofertas que realizaban, y que la gente no podía negarse a optar por Luckin en lugar de Starbucks. Bueno, lo cierto es que se instaló también en los Estados Unidos,
y empezó además a cotizar en la bolsa, en la bolsa de los Estados Unidos, esta empresa, ¿para qué? Y bueno, para obtener capitales, inversores de ese país y que le permita seguir expandiendo su actividad. Mostraban una actividad económica bastante importante, pero claro, con los datos aparentemente, y ya a esta altura está más que comprobado, fraguados, digamos, disminuyendo los valores de sus, de sus gastos, aumentando sus ingresos, haciendo determinados tipos de maniobras contables que estamos acostumbrados a ver, pero claro, como esta empresa comenzó a cotizar en la bolsa de los Estados Unidos, estaba sujeta y tuvo que colocarse sujeta a lo que es el control del mercado de valores de Estados Unidos, que es la SEC. ¿eh? Es el organismo equivalente a la Comisión Nacional de Valores Argentinos, para aquellos que no lo saben, y que resulta ser que cuando empezaron a solicitarle documentos, registros contables, elementos para chequear la veracidad de esa información, detectaron que había serias anomalías que, por supuesto, se hicieron públicas, y el valor de las acciones en Estados Unidos de esta empresa, que era de $26 por acción, bajó bruscamente en pocas semanas, días, a $6 y algo por acción. De 26 bajó a 6. Es decir, muchas veces este tipo de actitudes, de fraudes, bueno, son fácilmente descubiertos cuando hay organismos que funcionan en el control de estas empresas para proteger a quién. Primero protegieron a los inversores para que no estén invirtiendo sumas siderales, invirtiendo en una empresa que aparentemente era muy próspera y con un crecimiento enorme, para que en algún momento se caiga y de pronto esos inversores se queden sin su patrimonio. Entonces, la SEC, la Comisión de Valores norteamericana, digamos, permitió un poco, una vez más, develar la realidad y hacer frenar de alguna forma esta actitud, este accionar de la empresa Looking, que realmente lo que buscaba era desplazar a un competidor tan fuerte como Starbucks, pero valiéndose de herramientas ilícitas. Si ahora pasamos un poco al tema puntual de los fraudes en el mundo en general, ya vinculados a la época de la pandemia, al periodo actual, bueno, muchas de las cuestiones que están ocurriendo las estamos leyendo y escuchando en los medios de comunicación, no solo de la Argentina, sino del mundo, que las compras desesperadas que intentaron hacer fundamentalmente casi todos los gobiernos del mundo, los gobiernos de los países, tanto los gobiernos nacionales como los gobiernos locales, algunas provincias, municipios, etcétera, de elementos tales como los test de control de las personas para chequear si están o no contagiadas, los propios medicamentos que se utilizan para curar o prevenir, las vacunas, digamos que de alguna forma coadyuvaron a combatir algún tipo de, o prevenir, mejor dicho, algún tipo de enfermedad, digamos, de la época como forma complementaria, el alcohol gel, las mascarillas, los barbijos, que hoy sabemos claramente todos nosotros de qué se trata. Bueno, con todos estos elementos hubo una actitud de desesperación de los países, de los gobiernos, por hacerse de la mayor cantidad de elementos posibles para dejar a cubierto las necesidades de cada uno de los países. Incluso muchos países bloquearon la posibilidad
de que empresas fabricantes o productoras vendan a países extranjeros y acapararon la totalidad de la mercadería para el uso local como primera medida. Bueno, la cuestión de que ha habido cantidad de temas respecto de esto, pero también se han producido fraudes sobre esta temática. En Estados Unidos, por ejemplo, la famosa, conocida empresa 3M, se encontró con representantes falsos o representantes que de alguna manera fueron a ofrecer el producto, que en este caso se trataba de las mascarillas específicas que se deben utilizar en los lugares donde, digamos, en los sanatorios, en los hospitales, en los lugares donde se atiende toda la problemática del virus y donde deben tomarse medidas muy estrictas de seguridad, los famosos mascarillas, creo que se llaman N95, si no recuerdo mal. La cuestión de que se llegaron a ofrecer a vender a través de estos intermediarios estas mascarillas en el orden de un 460% de precio superior al precio normal, al precio oficial que tiene y tenía fijado y que seguía, a pesar del comienzo del coronavirus, seguía manteniendo como precio oficial la empresa 3M. Sin embargo, estos intermediarios avivados salieron a ofrecer rápidamente estos productos con beneficios enormes que llegaron, como dije antes, hasta 4 o 5 veces su valor normal. No estamos diciendo un poquito más que lo que cuesta, sino 4 o 5 veces más. Bueno, 3M inmediatamente reaccionó e hizo las denuncias correspondientes. Por suerte muchos se transformaron solo en intentos, no se llegaron a concretar los fraudes, en otros casos sí, porque se habían pagado los anticipos y ya el dinero había desaparecido. Lo cierto es que todo esto es producto del aprovechamiento de la situación puntual que mencionábamos antes. En Europa, por su parte, esto es Estados Unidos, caso 3M. En Europa, los precios de ciertos productos como estos que referimos antes llegaron a multiplicarse por 7 en el ofrecimiento. Por supuesto que también se han tomado medidas de toda clase. Incluso Interpol, la Policía Internacional, ya tiene registrado 50 casos verificados y que se están tramitando de ventas falsas de estos bienes, de mercaderías que nunca fueron entregadas ni iban a ser entregadas. Claro, como se requería el previo pago y se tomaban algunos recaudos las empresas oferentes para que se deposite el dinero en bancos europeos, daba cierta imagen de confiabilidad, aunque por allí la fábrica no estaba en Europa, sino que estaba en otro continente, pero la verdad, la realidad fue que así el dinero como entraba por millones, porque las ventas se hacían por cantidades muy elevadas, ese dinero así como ingresaba a las cuentas bancarias, desaparecía en pocos días, en algunos casos hacia cuentas, segundas cuentas o terceras cuentas, cosa de que su rastreo se hacía dificultoso. En algunos casos en donde hubo una rápida reacción por parte de los damnificados, de los compradores que se dieron cuenta que habían caído en medio de un fraude, por supuesto que hicieron la denuncia a Interpol. Interpol colaboró con las empresas para frenar parte de estas transacciones cuando el dinero no había desaparecido, pero en muchos otros casos el fraude se materializó, es decir, estas empresas se aprovecharon de la situación de apuro, de urgencia por parte de los compradores que requerían abastecerse de estos elementos. Claro, no les quedó más a estas
firmas de reunir las pruebas, la documentación correspondiente de estas transacciones, todos los intercambios de correos electrónicos, de WhatsApp, elementos probatorios y demás. Alertar a los bancos en donde se depositó el dinero para ver si se podían frenar, y en algunos casos se pudieron frenar algunos de estas transferencias que se realizaban con ese dinero, y otros solamente les quedó poner todo este elemento, todo este material en manos de abogados. Bueno, y para cerrar vamos a referir a un caso de Argentina, por lo menos cerrar esta parte de la charla, a un caso de Argentina que si bien dijimos no vamos a tratar de no inmiscuirnos en cuestiones puntuales, específicas, ni menos asuntos de naturaleza política, lo cierto es que Argentina ha tenido muchos casos vinculados con todo lo que se vincula con los fraudes a entidades gubernamentales o cometidos por funcionarios públicos. Esto es innegable. Entonces, ¿qué hicimos? Como algunos de ustedes, en este caso se trata de la contadora Isabel Díaz, que debe estar seguramente allí presente entre las personas que están escuchando esta charla, nos trasladó una pregunta, y vamos a utilizar esta pregunta como ejemplo, la respuesta, mejor dicho, como un caso típico para hacer dos cosas: responderle a Isabel, a la contadora Isabel Díaz, y por otro lado, también tomarlo como un ejemplo típico normal que se da pero muy a menudo. Dijimos que es un caso de enriquecimiento ilícito, y dice Isabel: me gustaría saber cómo se dictamina en el informe pericial cuando el funcionario investigado no puede probar el origen de los fondos que tiene en sus cuentas o en bienes. Y sigue preguntando cómo se realiza el análisis, y si falta documentación para probarlo, cómo se debe dictaminar o cómo se dictamina. Bueno, nosotros a esto le decimos a Isabel, y lo contamos, que cuando hay un caso de enriquecimiento ilícito, eso es creo que es uno de los poquísimos casos del Código Penal en donde la prueba debe ser aportada por el imputado. El imputado es quien debe probar su inocencia y debe aportar toda la documentación al respecto. Dice, cuando la persona no puede probar el origen de los fondos que tiene en sus cuentas o en bienes. Bueno, para eso, ¿qué hay que hacer? Por un lado, recabar, primero delimitar el periodo del cual estamos hablando. Sea 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que sea o que establezca el juez que hace el requerimiento a la persona. Delimitado el periodo, se establecerá de ese periodo los ingresos que esa persona ha denunciado y que ha demostrado, que son demostrables los ingresos que ha tenido, sea por su salario, su sueldo como funcionario público, por alguna renta que tiene, o la forma que sea. Sumar todos los ingresos mes por mes o año por año, periodo por periodo, y compararlos con los egresos. Y los egresos aquí están compuestos de dos formas principales. Por un lado, los gastos cotidianos que realiza la persona para su manutención, para sus gastos de mantenimiento de sus bienes, de su casa, del seguro, del auto, el seguro de su casa y los impuestos, etcétera, etcétera. O sea, se cotejarán los ingresos contra los egresos. Pero además, dentro del lado de los egresos, debe computarse estas adquisiciones de bienes que de alguna manera, si encajan los pagos dentro del periodo en cuestión, tendrán que aparearse con los ingresos para ver si la totalidad de los ingresos de ese periodo llega a cubrir la totalidad de los egresos de ese periodo. Esa es la forma en que se analiza. Por supuesto, siempre en base a documentación válida. No puede ser un papel cualquiera, sino que si es un automóvil tendrá que ser la factura de compra del automóvil. Si es un ingreso por alquileres, bueno, tendrá que ser en ese caso alquileres que se trate de cuestiones que de alguna forma están demostradas por un contrato de alquiler, etcétera, etcétera. Pero bueno, con esto vamos cerrando. ¿Y cómo se dictamina? Y bueno, se dictaminará ¿de qué forma? Se dictaminará
diciéndole al juez por parte del contador, dando una conclusión, que no debe olvidar el contador que es contador y que no es abogado y menos juez. Por lo tanto, no puede decir si esa persona se enriqueció o no se enriqueció. Lo que llegará a decir en todo caso es si sus ingresos permiten o no cubrir sus egresos, y si no lo permiten dirá cuál es el desfasaje y cuál es la suma que estaría faltando, y en todo caso hasta puede hacer alguna correlación de cuánto le estaría faltando. Pero bueno, queremos un poco redondear aquí con este ejemplo, y aprovechamos la respuesta para Isabel, para pasar a una segunda etapa de esta charla. Perdón por la extensión, perdón por haberme quizás sido un poco en algunos detalles excesivos, pero bueno, la idea es que le demos paso aquí a nuestro invitado, y antes de hacerlo quería decir unas palabras al respecto. Algo le mencioné al principio. Decidimos invitarlo a Leonardo Fariña, y por supuesto que podrá caber en la mente de todos o de muchos de ustedes, y pero ¿cómo? Una persona que ha pasado por esta situación, ha estado detenido, estuvo y está en un proceso penal, todavía resulta... Bueno, lo que pensamos nosotros es lo siguiente: la forma en que podemos llegar a mejorar la tarea investigativa, en la forma en que podemos de alguna manera aprender de los errores. Nada mejor que no solo tomar las experiencias desde la óptica, desde el lado de, digamos, el investigador normal, natural, de un fiscal, o un juez, o un perito, o lo que fuera, o un auditor, sino también escuchar y tener en cuenta la manera en que razona, la manera en que piensa, el posible o el no tan posible, sino aquella persona que estuvo del lado digamos, del otro lado del mostrador, acompañando a quien ha cometido delitos. Y como en el caso de Leonardo Fariña, se trata de una persona que ha demostrado, ha demostrado con su actitud, incluso con consecuencias sobre su situación personal, en lo procesal y en lo penal, ha demostrado que está sujeto a las resultas de los procesos penales y cumplirá con todo lo que corresponda. Dijimos, bueno, acá tenemos una persona que se ha, en principio, arrepentido. Yo digo arrepentido, aunque a Leonardo no le gusta mucho que hablemos de arrepentido, sino sino que hablemos de colaborador, porque le gusta que lo mencionemos como tal. Así que vamos a darle el uso de la palabra, pero antes de eso quiero reiterar el tema de las preguntas. Quisiera decirles nuevamente que si tienen alguna pregunta la vayan adelantando, así la podemos ir procesando, analizando y, si es posible, responderlas en el curso de esta charla. Así, Leonardo, te damos la bienvenida y ojalá podamos transmitirle algo útil y rico a quienes están del otro lado de la pantalla. Adelante. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenido, y aquí estamos dispuestos a escuchar realmente a la persona que creo que muchos de nosotros vinimos a escuchar. Lo mío fue bastante latoso y sirvió a modo de preámbulo, nada más. Bueno, ante todo agradecerte la oportunidad y aprovechar haciendo una mención con respecto a esa aclaración que vos hiciste, que a mí no me gusta en términos penales hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento es una cuestión, a mi manera de verla, de valoración subjetiva hacia lo que es la intención de transformarme y cambiar mucho de mi persona, que se ha demostrado he caminado equivocado y he cometido actos que son penalmente reprochables, pero ante todo son reprochables desde lo personal.
yo siempre digo que quiero ser colaborador porque la colaboración en términos procesales, más allá que hay una ley que lo ampara, una legislación, creo que es un camino para redimirme, y a lo largo de todos estos años he encontrado en el estudio, en la investigación de delitos económicos, una cuestión que más allá de gustarme, creo que me da la posibilidad de generar un puente para lo que es mi reinserción social. Así que quería hacer esa aclaración porque no es que no me gusta que me digan arrepentido, sino el arrepentimiento en términos penales me parece que no se ajusta al concepto. De hecho, la ley prevé una delación, no un arrepentimiento. Creo que la ley del arrepentido es un cliché, es una manera criolla de decir un contenido que hace a lo objetivo y no a lo subjetivo. Uno podría tomar solamente la ley de delación premiada como una cuestión subjetiva, pero me parece que estaría mal, porque no serviría de nada o sería meramente una herramienta procesal, pero el verdadero valor del cambio está en uno. Entonces siempre pienso que me gustaría instaurarme, o mi anhelo es instaurarme desde justamente el otro lado del mostrador, por más que yo siempre digo que el mostrador tiene más de dos lados, tiene 3 o 4 al menos. Pero me gustaría estar desde el lado que puede prevenir, controlar o evitar muchos de los actos que me han tocado por decisión propia pasar, y que creo que la experiencia sumado al estudio de la investigación me podría hacer aportar tanto de lo personal como desde el objetivo en un fundamento de cambio. Ah, eh, yo quiero resaltar un par de cosas más sobre lo que venimos hablando acerca de tu actitud y tu disposición. Quiero contarles algo. Yo estoy asistiendo por un interés personal y profesional a las últimas audiencias, antes de que se decrete el feriado, la feria de tribunales, ahí se suspendió todo, las últimas audiencias del juicio oral de la ruta del dinero acá. Y saben que en esa causa, creo que los imputados andan en el orden de los veintitantos. Si no me equivoco, creo que son 27 personas, ¿no? No sé si Leonardo me podrá corregir. Creo que son 27 imputados en total. Supongamos que sean 27. Leonardo es el único de los 27 imputados que lo he visto firme desde que ha comenzado cada una de las audiencias en las que a mí me tocó presenciar. Los otros están representados simplemente por sus abogados. Es decir, esto demuestra, es un dato, ¿no? No tiene una incidencia, digamos, penal, procesal, ni nada por el estilo, pero indica su disposición, su actitud respecto a esta cuestión y esta temática. Y otra cosa que quería señalar, que mucha gente desconoce, incluso yo lo tenía la idea, pero no con detalle, es que Leonardo Fariña recibió tiempo atrás, años atrás, una propuesta de ser contratado para formar parte de una entidad que investiga delitos de lavado de dinero por el Estado Nacional. Luego no se materializó esa contratación. No sé si estoy diciendo infidencia, Leonardo. No se materializó la contratación, pero ya el solo hecho de que los funcionarios que estaban organizando un organismo de esta naturaleza, especializado en la investigación del lavado de dinero, hayan pensado en él como la persona apropiada para que los conduzca o al menos los lleve o haga sus aportes o los lleve por cierto camino, también, a mi modo de ver, indican algo. Así que todo lo que venimos diciendo, su actitud de arrepentimiento o no arrepentimiento o colaboración, corrijo lo de arrepentimiento, forman todo un perfil de Leonardo Fariña que nos viene a señalar su conveniencia de que aquí lo tengamos frente a nosotros y podamos formularle consultas sobre alguna cuestión. Yo voy a iniciar alguna, porque algunas preguntas nos han llegado con anterioridad.
y las voy a ir formulando. Acá tengo una, y esencialmente porque yo he visto que Leonardo Fariña tiene una enorme, digamos, un enorme conocimiento y práctica desde el punto de vista laboral más que nada, porque él no es un profesional con el título habilitante como tal, no es contador público, tampoco es abogado, pero sabe mucho de finanzas, muchísimo, yo diría mucho más que muchos contadores públicos, u otros no, pero que está bastante formado desde muy chico, desde muy joven en esta temática, de los aspectos financieros, en temas bancarios, y ni hablar con toda su experiencia penal en cuestiones vinculadas con el lavado de dinero, por sus trabajos anteriores, y resulta ser que algo que me ha comentado él, que por ahí lo podrá reforzar, que mientras él permanecía en prisión durante los 2 años que le tocó estar tras las rejas, se dedicó a estudiar bastante, según él muchísimo, sobre la temática jurídica y específicamente de derecho penal y de delitos económicos específicamente o concretamente. Si bien esto tampoco le da ninguna habilitación profesional, sí demuestra la posibilidad o la acumulación de ciertos conocimientos que lo habilitan en este conjunto de perfiles que lo definen, lo habilitan para poder opinar simplemente como un ciudadano con cierta experiencia y vivencia, para poder opinar sobre esta materia. Yo te voy a hacer una pregunta. Acá tengo una pregunta que dice, Leonardo, si hoy te cruzas con otro Lázaro Báez que quiera contratar tus servicios, y esto tiene más que ver con la cuestión ética, o que le aconsejaras a un amigo contador, o si vos le aconsejaras a un amigo tuyo contador o estudiante de ciencias económicas en una situación parecida a la que atravesaste vos, ¿qué le dirías? ¿Qué le comentarías? ¿Qué le aconsejarías? Queda más que claro que desde mi experiencia personal, una de las tantas cosas que me reprocho es que si yo hubiera terminado mi carrera o hubiera profundizado en la investigación de las cuestiones de derecho, que es una temática que me empezó a gustar mucho a raíz de que se inició mi causa, tendría un presente mucho más fructífero. Yo creo que con voluntad y con convicción las personas podemos lograr lo que queremos, más que nada en términos económicos, pero hay que tener la suficiente fortaleza para caminar siempre por el camino correcto. No me quiero excusar, pero en mi situación personal, cuando arrancó todo esto, yo tenía 23 años, estaba completamente falto de experiencias, hay un montón de cuestiones que hacen a cuestiones personales o de mi personalidad que en ese momento favorecieron la toma de mi decisión equivocada, pero hoy ya con 33 años y con todo lo que pasó, no me cabe ninguna duda de que mi presente sería pero diametralmente opuesto si hubiera hecho las cosas bien y no me hubiera dejado tentar, ¿no? Amparado en la inexperiencia también. Si yo tendría que dar un consejo, más que nada orientado a los profesionales del área, ¿no? Porque para delitos económicos generalmente se requiere de un conjunto de conocimientos que lo dan ciertos agentes, ¿no? Generalmente pueden ser ante todos los contadores y paralelamente los abogados. Diría que tengan en cuenta que hay una cuestión de responsabilidad profesional que los hace partícipe en cierta manera de toda la maniobra que puede ser penalmente reprochable. Sin dar el nombre, yo te voy a contar una anécdota que te la comenté en su momento. Una persona, un académico de la facultad cuando yo estudiaba, cuando terminó el curso nos dijo, tengan cuidado que todo lo que aprendieron teóricamente en esta facultad, cuando pisen la calle, no lo van a aplicar. Porque hay que tener hay que marcar una cuestión de conciencia, más que nada en el tema impositivo, que es muy importante la responsabilidad del contador como profesional, pero más que nada desde el consejo también, ¿no? Porque es natural que las personas
muchas veces digan que quieren pagar menos impuestos o traten de encontrar algún tipo de vericueto para generar algún tipo de ilusión. Es una cuestión quizás hasta de la naturaleza humana, ¿no? De la ambición, que muchas veces cuando no la sabemos medir trae consecuencias muy graves. Yo creo que los profesionales, más allá de la cuestión del conocimiento, del consejo y de su trabajo en sí mismos, de la presentación de declaraciones juradas y demás, tienen que tener un rol de consejeros de la ética, si se quiere llamar de alguna manera. Porque son partícipes necesarios en actos de delitos económicos, sobre todo en temas tributarios. Gracias. Y otra pregunta que te formula Elizabeth Garrido. Elizabeth es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas, pero además es integrante de la ONG Contadores Forenses, es una de las directoras, junto con Quintino del Elche, que ahí lo estamos viendo en pantalla. Somos algunos de los iniciadores de esta entidad que ya funciona hace algo así como 15 años de marcha. Quintino del Elche, profesor emérito, agradecemos su presencia aquí en la charla. Y Elizabeth Garrido pregunta, ¿qué grado de contundencia tienen los registros contables como medios de prueba de las operaciones y hechos económicos investigados? La pregunta de Elizabeth está un poco, creo que orientada a lo que ha sido la causa de la ruta del dinero K, ¿no? Y a las empresas involucradas. Bueno, acá humildemente yo separaría, te diría ante todo que es dependiendo del delito económico que se investigue, ¿no? En términos de delitos tributarios, los registros son fundamentales, porque como vos sabrás, la ley penal tributaria es de las que se llaman ley blanco, tienen un soporte, una ley administrativa que es la ley de procedimiento tributario. O sea, la ley penal tributaria per se no alcanza. En delitos que tienen que ver con lo tributario, es 100% necesario el análisis de los registros, porque todo lo que es impuestos en este país se hace mediante un sistema de autodeterminación, que es la presentación de los distintos tipos de declaraciones juradas. En base a esas declaraciones, a la presentación de declaraciones juradas, o bien de los libros societarios también, que si bien no son de exigibilidad siempre, en todo momento, alcanzan para contrastar lo presentado ante el fisco o los organismos de contralor con lo que la empresa quiere demostrar. Son necesarios, yo te diría que en el caso de los delitos económicos son 100% necesarios, porque la dicotomía que exista o la diferencia que exista entre la realidad económica que se puede proyectar o se puede inferir cuando se presume la existencia de un delito y lo que dicen los libros es lo que marca el resultado. O sea, la inconsistencia patrimonial o la inconsistencia entre el número declarado y la realidad. O sea, desde ese punto de vista es completamente necesario. Te diría que en delitos tributarios no existe otra manera de contrastar la realidad sino con libros, o con papeles de trabajo, o con declaraciones juradas. En otro tipo de delitos económicos, como es el lavado, también son necesarias, pero quizás vayan más puntualizadas las cuestiones de flujo de fondos o de aplicaciones de los fondos. Pero eso ya tiene que ver más con una cuestión que iría más acarreada con el ilícito precedente a la configuración del delito de lavado. Pero si te tendría que dar un corolario de las respuestas, son imprescindibles para cualquier tipo de investigación tributaria. Lo que va a estar en juego ahí es la sapiencia del investigador para detectar el ardid que se utilizó para dibujar la realidad, si lo querés llamar de una manera. Hay unas cuantas preguntas más que vamos a tratar de hacer preguntas rápidas y respuestas cortas, Leonardo, en la medida de lo posible, así podemos evacuar la mayor cantidad de estas. Hay un abogado que pregunta, un tema que creo que no debe faltar es la cuestión del delito precedente. ¿Se escucha bien, Leonardo? Sí. Sí. La doctrina y jurisprudencia lo han puesto en duda. Se considera que no siempre debe existir un delito precedente y es
un interesante tema para abordar y Fariña lo sabe bien. No sé por qué dirá esto. Bueno, evidentemente acá estamos ya directamente a una pregunta que está ligada al tipo penal del lavado de activos. Entonces habría que hacer una pequeña explicación corta, voy a tratar de ser lo más corto posible. Ante todo, el delito de lavado es un delito complejo, pluriofensivo, de resultado y doloso. Si bien es doloso, también prevé o admite el dolo eventual, que acá es donde tiene que ver la responsabilidad de los profesionales. Yo creo que la jurisprudencia ya está bastante unificada con respecto a la existencia del delito previo, del delito precedente. El delito precedente siempre es necesario que exista. Lo que no es necesario que exista es la acreditación con el grado de certeza, que es distinto. Primero habría que decir que en la Argentina, el tipo penal argentino, en el año 2011 sufrió un cambio en la cual el delito de lavado de activos pasó de ser un tipo de encubrimiento a un delito autónomo. En cuanto al delito precedente en sí, lo que la jurisprudencia dice, salas de casación, o sea, en juicios que ya han sido consumados en su totalidad, es que la prueba indiciaria y la presunción se transforma idónea y útil para suplir la carencia directa de prueba en procesos penales. ¿Qué me refiero con esto? No tiene que haber una sentencia condenatoria previa, lo que a los ojos de todos sería una acreditación del delito precedente, sino que tiene que haber una inferencia. Acá es importante porque la ley cambia, al cambiar la ley cambia el concepto de delito a ilícito, por lo cual, si hay elementos externos y objetivos que pueden acreditar un ilícito, no es necesario que haya una sentencia condenatoria. Tampoco tiene que haber una sentencia absolutoria para que no exista el lavado de activos, porque si no se entra en una cuestión de una necesidad prejudicial que la ley argentina no lo prevé. De hecho, el mismo Gafi, tanto el grupo Gafi como el grupo Edmond, ha impartido determinadas reglas o recomendaciones para los jueces que imparten justicia en cuanto a delitos económicos, que hablan de que la cuestión indiciaria con elementos objetivos alcanza para satisfacer el nivel de certeza necesario para una condena, que en otros delitos no se da. Y esto es por una cuestión de que el delito de lavado de activos se prevé o se considera de extrema complejidad. Con la ley anterior tenía un poco más de que tiene que haber un delito precedente con una certeza absoluta para que se pueda condenar el lavado de activos, pero ya desde la aplicación de la jurisprudencia española eso dejó de ser una cuestión de jurisprudencia, si se quiere decir de alguna manera, en este país. Entonces la respuesta en sí es la siguiente: no tiene que haber una acreditación del delito precedente con un grado de certeza condenatoria, que sería el grado de certeza absoluta, sino que tiene que haber una inferencia o hechos que sean inferibles con una base objetiva para que se alcance la necesidad del tipo penal del lavado de activos para la condena. Igual, déjame hacer disculpame, una pequeña aclaración más, porque en muchos juicios de lavado de activos, las defensas del imputado se basan justamente en esta cuestión de decir si no se acredita el delito precedente no se puede juzgar el lavado de activos. Yo creo que la pregunta viene por ese lado, pero en la actualidad creo que esa discusión ya está terminada y los tribunales no admiten la necesidad de que haya una sentencia condenatoria previa de un delito tipificado para que se pueda juzgar un lavado de activos. De hecho, inclusive, el mismo Gafi habla de una segmentación, de un estudio de la segmentación del delito de activo en 3 etapas que los investigadores penales deberían llevar para arribar a la conclusión de si existió el delito o no.
que es la colocación, la estratificación y la integración. Pero esas son cuestiones muy técnicas, pero están previstas por todos los organismos que colaboran o que hacen a las leyes. Bueno, ya nos estamos quedando con poco tiempo, pero vamos a hacer alguna pregunta más y otra vez te ruego que hagamos respuestas cortas. Dice, ¿qué podemos hacer para exigir el funcionamiento y la transparencia de los organismos de control? En tu opinión, ¿no? Bueno, todos los organismos de Contralor dependen digamos, del Poder Ejecutivo Nacional. Obvio. Tiene que haber una cultura, ante todo, que lleve no a la transparencia, sino a la función que tienen los organismos de Contralor, que es de controlar. Particularmente en Argentina hay como una cierta estructura que es bastante endeble. En todos los casos de lavado de activo de evasión hay cierta participación por omisión, si se quiere llamar de una manera, de los organismos de Contralor. Yo te voy a poner, siempre pongo un ejemplo muy taxativo, que es, en Argentina está institucionalizado la utilización del dinero efectivo para cualquier tipo de operación. Si vos realmente querés prever delitos de lavado de activos o de evasión, lo que vos tenés que tratar de limitar y controlar es la utilización del efectivo para cualquier tipo de operación. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, si querés comprar un inmueble, no existe la manera que vayas con un bolso con el dinero y se haga una escritura. O sea, el dinero se bancariza del principio al fin. Acá en Argentina, cualquier tipo de operación inmobiliaria, ya sea un rodado o lo que sea, se hace en efectivo. ¿Y por qué yo digo que siempre hay cuestiones que son como endebles? Más que, te voy a poner otro ejemplo que tiene que ver con el tema de las propiedades. La FIP prevé hoy en día un sistema, o sea, un valor de referencia inmobiliario que se llama VIR, el valor inmobiliario de referencia, que antes era el valor fiscal. Si vos te podés saber lo que es el valor inmobiliario de referencia con los valores reales de las operaciones, hay un trecho bastante importante. ¿Esto qué significa? Que si una persona quiere comprar un inmueble, el valor de escritura va a estar siempre más cercano al BIR que al valor real. Entonces es en cierta manera el Estado lo que hace es ser cómplice o fomentar un posible ardid para generar un delito de evasión o de lavado, porque no controla el valor real de la propiedad. Ni hablar cuando era el valor fiscal, que era mucho más bajo que el valor inmobiliario de referencia. Por eso llama mucho la atención cuando ves determinadas declaraciones juradas que en valores reales no condicen con la capacidad patrimonial de la persona. Leonardo, acá tenemos una pregunta ya más personalizada y vinculada a temas tributarios que vos manejás bastante bien. Dice, ¿cuáles son los motivos por los cuales la FIP pidió que no se den a Fariña, a vos, los beneficios de los arrepentidos? Esa respuesta no te la puedo dar de una manera muy taxativa porque yo estoy en proceso de juicio oral y es materia de alegato. Okay. Lo único que sí te puedo decir, porque lo digo absolutamente siempre, es que quien escuchó ese alegato, en 9 oportunidades la FIP dijo que mi aporte fue sustancial y valioso. No sé por qué, al momento de alegar, dijeron, ni siquiera la FIP dijo eso, lo que la FIP dijo es que los aportes míos tienen que quedar a consideración del tribunal. Ni siquiera dijo eso. Quien haya visto el alegato, en 9 oportunidades la FIP resaltó la importancia de mis declaraciones. Bueno, sí, tenemos otra pregunta de una abogada, Carolina Vega, que dice que soy abogada y quisiera saber si Leonardo nos puede ilustrar sobre cuáles son los mecanismos más utilizados para lavar dinero en el ámbito de las contrataciones públicas. Es una pregunta bastante amplia, por cierto, ¿no? Más que nada, si podría hacer la descripción de los mecanismos, por supuesto, sin individualizar causas o sujeto alguno. No sé si podrás mencionar algunos, porque yo creo que deben ser muchísimos, pero si se te ocurre alguna respuesta y si no pasamos a otra pregunta. Y te lo respondo de una manera genérica, que está bueno también la pregunta, porque hay una discusión de muchos abogados que plantean que para que haya lavado de activos el dinero tiene que ser en efectivo y no y negro, por decirlo de una manera. Cosa que la realidad marca otra. Si vos hablás desde el punto de vista, si no me equivoco, dijo de contrataciones del Estado, ¿va a haber siempre lavado de activos
cuando el acto, si querés llamarlo de una manera, administrativo que sustancia el ingreso del contratista está viciado de algún tipo de ilegalidad. Por ejemplo, una asignación, algún tipo de compra o una asignación de alguna obra pública o de algún servicio cuyo proceso no sea legal, o sea, un proceso digitado, un proceso cartelizado, cualquiera de esos mecanismos. Acá lo importante es que lo que hay que analizar es si el hecho que sustancia el posterior ingreso del contratista está viciado de algún acto de ilegalidad. Porque no te olvides que el lavado de activos es darle apariencia de licitud a algo ilícito. Muy bien, sí. Ya sea desde la aplicación del fondo o desde la generación del ingreso. Por lo cual, un acto administrativo de una asignación, de una orden de compra, de un servicio o de un bien público puede estar viciado completamente de ilicitud si el proceso es ilícito. Buenísimo. Acá Machicote pregunta, de acuerdo a la nueva era de la tecnología e innovación, ¿por dónde cree Leonardo que pasarán los delitos económicos para las empresas e instituciones financieras y dónde cree que hoy están sucediendo? ¿Qué pasa hoy y qué pasará en el futuro? Yo creo que a medida que la cultura tecnológica avance, los delitos económicos van a ser más difíciles de perpetuar, en tanto y en cuanto ese avance tecnológico vaya de la mano de por decirlo de una manera, de una cuestión cultural que imparta el Estado. Si vamos a un caso hipotético, que quizás sería un tabú, pero si toda transacción se tendría que hacer mediante medios electrónicos, acotás muchísimo la capacidad de delitos económicos, porque dejás de utilizar el efectivo. Entonces, todo se hace en un ámbito bancarizado. Ahora bien, eso para mí es un tabú, porque particularmente en Argentina, que tiene un nivel, que esto tiene mucho que ver, aunque te parezca mentira, tiene que ver mucho con las cuestiones de presiones tributarias. Cuanto mayor presión tributaria tiene un país, paradójicamente lo que genera es una polarización de la economía, o sea, aumenta la economía en negro. Ahora, la economía que es en negro carece de sistemas bancarizados. Vos fijate que ahora hay muchas cosas que se pueden pagar por billeteras virtuales y todo ese tipo de cosas. Si todo se haría por esos medios, acotás mucho la capacidad de generar delitos económicos, porque sería todo más rastreable, o sea, tendría todo más trazabilidad. Yo creo que las nuevas tecnologías tienen que ir a la par de un plan de los gobiernos, hablo en general, para eliminar toda aquella cuestión que genere que el rastro sea más complicado de encontrar. Todo lo que es bancarizado, todo lo que está en un sistema es mucho más fácil deja un precedente mucho más fácil de ubicar, por lo cual acotás la capacidad de hacer un ardid. Si vamos a esa era, no lo sé. La verdad, sinceramente, no lo sé. Pero cuanto más automatizado y estandarizado sea absolutamente todos los sistemas que tienen que ver con lo financiero, con operaciones financieras, nos alejamos de la capacidad de generar un delito económico. Hay otra pregunta que nos dice lo siguiente, ¿por qué es tan difícil demostrar lo que es tan fácilmente visible a la luz de lo fáctico? Muy buena pregunta. Porque muchas veces el nivel de certeza que se necesita, o el nivel probatorio que se necesita para que una conducta penal sea juzgada, va mucho más allá de lo que el sentido común prevé. Vos no podés juzgar con el sentido común. Entonces, muchas veces, nosotros sabemos que hay determinadas operaciones o circunstancias que pasan, pero si no tenemos una prueba con un grado de certeza absoluta, no es condenable. Pero eso pasa en todos los ámbitos, me parece, de aplicación de justicia.
¿Por qué? Porque prima el principio de inocencia, porque las consecuencias de una condena que recaen sobre un individuo están amparadas por la Constitución y demás, lo cual no está mal, pero hay un montón de cosas que se saben que quizás no se pueden llegar a probar con el nivel de certeza necesario para que una condena sea inequívoca. Muy bien. Acá tenemos otra pregunta de avanzada que dice así: ¿cuál sería la opinión de Leonardo sobre operaciones de lavado de activos en materia de criptoactivos, ejemplo Bitcoin, y la red privada blockchain? ¿Estás al tanto en esa El temática? tema de las criptomonedas es un tema que en su momento yo lo había empezado a ver del año 2010, recuerdo. Eso ya se está empezando a regular bastante, porque muchos países pusieron como legislación obligatoria que la utilización para sus ciudadanos de las billeteras virtuales de sus criptomonedas sean nominativas. Por lo cual eso se está acotando bastante. Pero creo que en breve, no en demasiado tiempo, la criptomoneda va a pasar a ser ni más ni menos que un tipo de pago bancario, si se quiere llamar de una manera, que va a tener los dos contrapuntos determinados de manera nominativa. Ujú. Bueno, ya estamos llegando a un final de esta interesante charla. Yo creo que los integrantes de esta charla estarán un poco cansados, seguramente pidiendo por favor que demos por concluido. Agregamos una pregunta más, y si me hacen con la cabeza que no, ya entendí el mensaje, o que sí, bueno, por lo menos los que tengo a la vista, acá hay algunos dedos levantados, unas cabezas así en sentido vertical. Bueno, vamos a agregar, y si ustedes tienen alguna inquietud adicional, si no llegamos a responderlas en el día de hoy, tal vez organicemos algún otro tipo de charla o veamos algún otro mecanismo para respondérselas. Acá hay una pregunta que dice: ¿es común encontrar avisos clasificados ofreciendo el alquiler de una caja de ahorros por una suma de dinero mensual? Ahí está un potencial riesgo de lavado, ingresa al sistema y es difícil rastrear su origen. Esta última parte no la entiendo bien, pero bueno, no sé si vos interpretás el sentido de la pregunta. ¿Caja de Eh, ahorro o caja de seguridad? bueno, ambas cosas. Dice, ofreciendo el alquiler de una caja de ahorros, no, debe ser una caja de seguridad, Caja de por una seguridad. suma de dinero mensual. Sí, seguramente, ahí se habrá equivocado el que pregunta. Sí, puede Dice, ser de las empresas privadas que ofrecen caja de seguridad. ahí está un potencial riesgo de lavado, supongo porque ese dinero no entra. Acá, a ver, acá, a caja de ahorro, acá hay una rectificación de la persona que pregunta, que es Omar, y que rectifica y dice, no, es caja de ahorro, caja de ahorro. Insiste en el tema. Te comento que quien pregunta es una persona, un funcionario importante de la Comisión de Valores, ¿no? No se escucha. Bueno, no sé, en todo caso la vamos clarificando, vamos a buscar algún otro tipo de pregunta. A ver si lo tenemos a Omar por allí, si lo podemos ubicar, le vamos a habilitar el micrófono para que lo clarifique, mientras yo busco, que tenía por aquí otra pregunta que me había parecido bastante interesante y a la vez punzante, y muy propia como para ir cerrando la charla. No sé si me escuchan. Sí, sí, Omar, te estamos escuchando. Sí, Leonardo, ¿escuchás sí, a Omar? sí, un gusto ¿Me saludarlos. escucho? La verdad que me sorprende el nivel de... ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Omar, adelante. Sí, la verdad que muy, muy interesante, muy constructiva la charla y aporta detalles muy precisos, sobre todo en el tema del lavado, me llamó particularmente la atención. Por eso quise agregar, cuando el señor Fariña se refiere a el tema de que no estamos bancarizados en un 100%, sí, es una realidad argentina, pero a mí me llamó particularmente la atención haber encontrado, y tengo el dato del aviso clasificado, de un señor
con una dirección de correo electrónico, después Alfredo te lo voy a pasar a tu dirección electrónica si lo deseas, en donde ofrece alquiler, y yo lo interpreté a ese aviso como que el señor está buscando a alguien con una cuenta registrada para decir, mira, yo por X cantidad de dinero alquilo tu cuenta a los efectos, bueno, y yo interpreto en términos de grabado que ahí tengo una ventanita para traer fondos de origen desconocido y los blanqueo, los ingreso en el sistema y ahí ya no tengo más problemas. ¿Fui claro? Sí, mira, no entiendo, o sea, me parece que el mero ofrecimiento ya es un acto ilícito, porque las cajas de ahorro son personales. Entonces, si una persona alquila una caja de ahorro, lo que estaría haciendo es dando el nombre, siendo prestanombres de un activo, de un producto financiero que operaría en nombre de un tercero, porque ¿cómo se fondearía esa caja de ahorro? Bueno, ¿Con ingresos bueno, de quién? exacto. Digamos, El una titular de no las es el que genera los principales. ingresos. Sí, sí, por supuesto. Una de nuestras principales preocupaciones desde el ámbito en donde me desempeño es justamente cómo justifico el fondeo, justamente lo que vos decís. Y ahí me llamó particularmente la atención el estilo del aviso. Creo que tendría que aportar, en este momento es imposible, pero a Alfredo se lo voy a pasar, si es que él seguramente me va a recibir y bueno, seguramente va a trasladar esta inquietud. A mí, en términos de los razonamientos que permanentemente hacemos y los monitoreos que hacemos en la oficina del organismo, nuestra principal preocupación es, bueno, cómo justificamos el fondeo de aquellas personas a las cuales tenemos nuestra obligación de supervisar, ¿verdad? Y ahí encontré un caso chiquito, minúsculo, microscópico, por así decirlo, en donde, bueno, con pequeñas unidades de alquiler, por así decirlo, que no es un alquiler de caja de seguridad, es un alquiler, y lo que me llamó la atención, que el aviso también pone una dirección del correo electrónico, por eso es más complejo y va más allá del ámbito de esta reunión. Quizás yo tendría que aportar ese dato para que sea más preciso, pero lo transmito como preocupación y bueno, atendiendo a tu experiencia frondosa en estos temas que a mí me llama particularmente la atención, digamos, es una tarea que vamos construyendo y aprendiendo todos los días desde el ámbito público, ¿verdad? Mira, la verdad que, o sea, si el aviso es tal cual lo decís vos, me parece hasta una cuestión inidónea, porque vamos a poner un ejemplo. Una persona tiene una caja de ahorros, ¿sí? Esa persona, ese titular, es el único que puede fondearlo. Para fondearlo tendría que tener una justificación de fondos que acredite la capacidad de fondeo. Entonces, entiendo yo que una persona le alquila el nombre, la titularidad, o sea, meramente lo utiliza de testaferro, para utilizar su capacidad de generación de dinero blanco para después operar de manera bancaria, pero siempre bajo el nombre de la persona que alquila la caja. O sea, sería un mero testaferro que estaría actuando como un agente necesario para que haya eventualmente un lavado de activos. Lo que se me ocurre ponerte como ejemplo, que es bastante cercano y que pasa, es el sistema de descuento de cheques negros, que pasa principalmente con aquellas entidades que la ley prevé que son exentas del impuesto a los cheques, mutuales, cooperativas, cerealeras, diarios de kioscos y revistas y demás, en las cuales las personas descuentan cheques por pagos que no son declarados y esas entidades, mediante cuentas exentas, se encargan de descargarlos y entregar el efectivo. Sería el paralelismo que más o menos encuentro al ofrecimiento que hay, pero el ofrecimiento Bueno, en sí de alquilar una caja de seguridad Sí, me parece meramente alquilar, o sea, se ofrece a alguien como testaferro en base a su capacidad blanca de generar ingresos que sí, sean depositables en esa caja. sí, Quiero, claro. perdone, Omar, No, no, quiero no, decirles por que se favor. está sumando a ese debate o mini debate interesantísimo que se creó en base a esta pregunta,
se están sumando destacados colegas como Clelia Massad, como Pablo Paladini, nada más ni nada menos, el titular de Resguarda, que tenemos el gusto de tenerlo en el chat. Así que bueno, no, esto da para mucho más, me parece que vamos a tener que organizar alguna otra charla para otro momento, pero vamos a cerrar con una última pregunta, yo diría un poquito picante, pero interesante a la vez, a ver qué nos dice Leonardo Fariña sobre esto. Dice la pregunta así: hay 3 elementos que quien realiza fraudes tiene en cuenta. Primero, la necesidad real, y entre paréntesis pone enfermedad, de un ser querido, o psicológico, y entre paréntesis pone tener una Ferrari. Esto no sé si es una alusión personal. Segundo, la posibilidad, entre paréntesis dice control interno deficiente, impunidad, audacia. Y tercero, la racionalidad. ¿Cómo me conformo con lo realizado? ¿Me lo justifico? En cuanto a este tema de racionalidad. Me gustaría que Fariña, dice la persona que consulta, explique qué consideró en cada uno de los elementos. Tal vez yo creo que es más claro acá en la última parte, que está haciendo referencia a tu actividad anterior, Leonardo. Mira, yo no tengo claramente la capacidad de analizar un tipo penal en base a un enfoque psicológico, porque no es lo mío. Desconocía sinceramente esas 3 etapas. La respuesta creo que sería bastante larga, porque para empezar, yo tendría, o sea, discutiría si lo que yo cometí fue un fraude o no, si se está refiriendo a la cuestión del lavado de activos. Habría que definir primero qué es un fraude, ¿no? Yo creo que la cuestión del lavado de activos tiene como medio la utilización de determinados fraudes, sí. No hay duda de eso. Pero si la pregunta es dirigida a lo personal, mi experiencia me marca que yo a los 23 años me encontré con una oportunidad de hacer dinero rápido, carecía completamente de experiencia, o sea, no tuve la capacidad, lo reconozco, yo no tuve la capacidad de discernir la mejor decisión. De hecho, una de las cosas más graves que yo hice, creo que yo las cosas más graves que hice no son reprochables penalmente, sino personalmente. Yo, por ejemplo, por el hecho de embarcarme en esta aventura, dejé la facultad. No terminé, no tengo mi título por eso. Pero más allá de eso, lo que tendría que responder yo es que en el momento de emprenderme en esto, no lo pensé de una cuestión muy racional. O sea, me lancé porque era un camino fácil para generar dinero. Tenía una espalda muy grande porque, digamos, el grupo para el cual yo lo hice, o con quien yo trabajé, gozaba de un poder muy grande, que obviamente te daba esa sensación de que cualquier cosa se podía hacer y que nunca iba a haber un problema. Reconozco quizás que, puntualmente como él dijo, el tema de la Ferrari habla de una cuestión de personalidad que yo tenía en ese momento, de querer demostrar algo, de exhibicionismo, de los ostentoso. Vení. Claramente va acompañado de algún complejo de inferioridad que tenía, o que tengo, o que estoy intentando cambiar. Pero lo mío, más que nada, yo me vuelco al análisis de las cuestiones objetivas. Desde lo subjetivo, realmente sí, hay un montón de cuestiones que hacen a mi personalidad que colaboraron para que yo tome ese camino, pero de la misma manera yo te digo que hoy en día eso fue revertido y siempre estoy en que pueden valorar o pueden ver que tengo una capacidad para hacer lo inverso a lo que hice antes. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por tu respuesta, por tu amplitud. Yo creo que esto da para mucho más. Por supuesto que aquellos que están interesados
bueno, me parece que hoy puede ser el punto de partida, el puntapié inicial como para seguir en contacto, tal vez en el futuro no muy lejano podamos organizar alguna otra charla sobre estos temas con los mismos u otros integrantes y seguir analizando y aprendiendo todos juntos sobre esta materia. Agradecemos a todos ustedes por estar presentes del otro lado de, digamos, no sé de qué, en sus computadoras, desde sus domicilios en esta época tan particular. Sé que están presentes algunas autoridades importantes, interesantes, les agradezco a ellos, no hace falta nombrarlos, autoridades judiciales o funcionarios judiciales especialistas en las materias de investigación de delitos, que me han hecho saber y están participando como oyentes. En particular, agradezco a mi amigo el doctor Daniel Sapsay, que solicitó permiso para estar participando, escuchando, ojalá que así sea, así que para mí es un honor también ese vínculo. Así que nada, les agradecemos en general a todos y bueno, les decimos que ustedes tienen los mecanismos de comunicación, tienen los correos electrónicos, tienen la forma de hacer llegar sugerencias, inquietudes o lo que sea, o preguntas al respecto y en la medida que podamos las vamos a ir evacuando. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y hasta cualquier momento. Le pedimos a Leonardo que se despide igual que yo y nada, y yo por mi parte les digo hasta pronto y nuevamente gracias. Bueno, les agradezco a todos los que participaron de la charla. Y en especial a Alfredo, que me dio la posibilidad de poder mostrar lo que es mi intención desde hace mucho tiempo al futuro, que es colaborar para evitar que pase lo que yo hice. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias.